Este es el programa de mayor auditorio de la televisión de habla hispana. Chespirito. Mi nombre es Dana Mabeli Navarrete Soriano, grabando para Unitec 2025. Legislación del diseño. Para la presente actividad, vamos a analizar el caso Chespirito y los conflictos legales que lo arraigaron. Para empezar, todos conocemos a Chespirito de una u otra forma, pues fue el creador de personajes que todos podemos reconocer. Al Chavo, al Chapulín Colorado y Chaparrón Bonaparte. El creador del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, escritor de varias series y películas protagonizadas por actores de renombre y muchos personajes que marcaron a toda Latinoamérica. Pero detrás de todas estas risas hubo un gran conflicto por los derechos de autor de sus propiedades. En este video voy a contar la historia de cómo es que surgieron estos problemas, qué tipo de contratos estuvieron detrás y qué fue lo que pasó después con sus propiedades intelectuales. Roberto Gómez Bolaños, también conocido bajo su seudónimo Chespirito, fue guionista, actor y productor. Él se encargaba de escribir guiones, escenas y de crear a personajes que después serían utilizados para shows en Televisa, la empresa que transmitía sus programas. Con el paso de los años, esos personajes se volvieron tan populares que empezaron a usarse en mercancía, en shows en vivo, retransmisiones y demás. Aquí fue el punto en donde comenzaron los problemas legales. Vamos a analizar los conflictos legales por los derechos de autor, cómo surgieron, bajo qué tipo de contratos se debían de haber firmado y cómo es que se gestionan hoy. Este es un caso bastante amplio que tiene mucha tela que cortar, el cual nos va a ayudar a entender cómo funciona la propiedad intelectual en el entretenimiento. Roberto Gómez Bolaños creó los personajes icónicos como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, la Chilindrina y Kiko. Por más éxito que tuvieron estos personajes en sus shows, no todo fue armonía. Surgieron disputas con los actores por la titularidad de los personajes. Por ejemplo, María Antonieta de las Nieves sostuvo una batalla legal de más de 12 años para reivindicar los derechos sobre la Chilindrina. También, Carlos Villagrán alegó que los derechos de Kiko le pertenecían a él frente a Chespirito, aunque Chespirito contaba con registro de marca que le daban prerrogativas exclusivas. Televisa, como productora y canal, era parte esencial de estos contratos de transmisión y retransmisión, es decir, de la explotación de las series. Al fallecer Chespirito, sus derechos en gran medida pasaron a sus herederos, especialmente a su hijo, Roberto Gómez Fernández, quien ahora administra este legado. María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, peleó durante años por el derecho de usar a su personaje. Después de mucho tiempo, logró registrarlo a su nombre, porque Chespirito no hizo el registro que debía, es decir, no renovó los derechos. También Carlos Villagrán, el actor de Kiko, tuvo disputas con él, ya que Chespirito había registrado ese nombre como una marca y Villagrán no podía usarlo sin permiso, así que tuvo que crear sus propios cambios, por así decirlo, mismos que pues realmente daban alusión al producto original, pero sin ser exactamente lo mismo. Así que, aunque todos venían del mismo programa, cada uno terminó reclamando una versión que era parte del universo de personajes de Chespirito. ¿Qué tipo de contrato tenía Chespirito? Tras mucho investigar, descubrí que no se conocen los contratos exactos que firmó con Televisa, pero por cómo se manejaban en esa época, lo más probable es que no fuera un contrato laboral, o sea, no era empleado normal. Más bien se cree que tenían contratos de prestación de servicios profesionales. Eso significa que Chespirito trabajaba por su cuenta y le ofrecía sus programas y guiones a Televisa, quien los transmitía. Además, seguro hubo contratos mercantiles o de cesión de derechos, donde él permitía que la televisora usara sus personajes y series a cambio de regalías o beneficios. En palabras más simples, Chespirito seguía siendo el dueño de sus creaciones, pero Televisa tenía el permiso para explotarlas comercialmente, es decir, para vender, transmitir y distribuir su contenido. Vamos a analizar más a fondo este tipo de contratos. Para responder bajo qué tipo de contrato pudo haberse firmado el original y qué contrato los rige hoy, partamos de lo común en el sector creativo. Número 1. Contrato de prestaciones de servicios profesionales o contrato de obra. Este contrato es muy común para guionistas, creadores o actores para que presten servicios mediante contratos independientes, no como empleados permanentes de la empresa, sino como proveedores externos.
En este esquema, Chespirito podría haber contratado actores, equipos de producción o pactado con productoras mediante los contratos. A través de ellos, quien crea la obra puede ceder ciertos derechos de explotación, también conocidos como licencias, como parte del acuerdo comercial. Número 2. Contrato mercantil, cesión de derechos patrimoniales. Para que los personajes, series o marcas sean explotables comercialmente, ya sea para televisión o actualmente en streaming, los derechos patrimoniales deben cederse o licenciarse mediante contratos mercantiles. En estos contratos, Chespirito podría haber cedido a Televisa o a otras productoras los derechos de reproducción, distribución y transmisión, bajo condiciones pactadas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo van a durar estos contratos? ¿Qué regalías le van a dar a él? También podrían ser contratos de licencia exclusiva o no exclusiva. Número 3. Contratos de marca, registro, compra-venta, derechos de marca. El registro de personajes como marca, por ejemplo, Kiko, implica un contrato de marca ante el organismo correspondiente, el cual sería el INPI aquí en México. Esa marca puede eventualmente ser objeto de compra-venta o cesión a terceros mediante contrato mercantil. Considerando todas las complicaciones que tuvo este caso, parece ser que no hubo un contrato laboral típico, es decir, que no hay mucha evidencia de que Chespirito o sus creaciones estuvieran bajo un contrato de trabajo tradicional con Televisa, tal que los derechos intelectuales fueran obra por encargo laboral. Es decir, que las disputas judiciales y de marca sugieren que estas relaciones más bien eran tipo comercial de servicios, es decir, no eran las idóneas, no eran las correctas que debieron de haberse utilizado. Por lo tanto, lo más probable es que los contratos originales fueran de prestación de servicios artísticos o contratos de cesión, licencia de derechos patrimoniales con cláusulas mercantiles. Hoy, los derechos de sus propiedades están en manos de los herederos y de las marcas que se explotan mediante contratos mercantiles de licencia, sublicencia y distribución. No, yo considero que el Kiko es mío. Él, por intereses, lo quiere seguir conservando. Ya. Yo sé por qué lo quiere seguir conservando. 42 productos nuestros en el mercado. Digo, nuestros de él. Ya. Hizo el Kiko, pero después llegó a decirme que él era el creador del personaje. Dije, ay, si no, el creador soy yo. No, pues porque yo lo he interpretado siempre. Pues sí, pero también Richard Burton no hizo Hamlet, ¿eh? El dueño fue Shakespeare. Tantito. Van y buscan en los registros, tenía 20 años de no haberlo registrado. Wow. Y cada 5 años se tiene que renovar lo de los registros. Sí. Puedes registrar la Chilindrina, ¿eh? Porque además me dicen, ¿quieres registrar algún otro personaje? Porque todos están sin registrar. Tendría que haber renovado. Y le dije, no, de ninguna manera, ningún otro, porque lo único que me pertenece a mí es la Chilindrina. Chilindrina, claro. Nada más. ¿Y qué pasó después? Después de los conflictos legales, cada quien ya tenía una forma de explotar su propiedad, entre comillas, tanto como pudieran. Con el tiempo, las cosas se complicaron. Al morir Chespirito, los derechos de autor pasaron a su familia, sobre todo a su hijo Roberto Gómez Fernández, quien hoy maneja la marca Grupo Chespirito. Sin embargo, como los derechos de transmisión estaban ligados a Televisa, cuando los contratos vencieron y no se renovaron, los programas desaparecieron de la televisión por un largo tiempo. Hoy, los derechos están bajo contratos mercantiles con distintas empresas, es decir que la familia de Chespirito puede licenciar o vender los derechos de nuevas producciones, plataformas o productos, pero todo debe hacerse mediante acuerdos legales bien definidos, tal es el caso de la nueva serie Chespirito. Así, aunque los personajes son parte del legado cultural, su uso sigue dependiendo de quién tenga los permisos y los contratos vigentes. En el caso de la Chilindrina, María Antonieta señaló que Chespirito no renovó el registro del personaje, lo que le permitió inscribirlo a su nombre. Así, ella ganó legalmente el derecho de explotarlo. En el caso de Kiko, Chespirito tenía registrada la marca Kiko, lo que le dio derechos exclusivos para prohibir su uso comercial sin autorización de terceros como Villagrán. Villagrán resolvió cambiar una de las letras y durante un largo tiempo explotó este personaje a través de shows, mercancía y también interpretaciones en vivo. Los conflictos condujeron a que algunas versiones de la obra fueran retiradas de la pantalla por falta de acuerdos renovados de contratos entre los titulares y las cadenas. Las disputas también pusieron énfasis en la importancia de mantener vigentes los registros para negociar bien las licencias y para prever cláusulas de renovación en contratos de derechos intelectuales. El caso de Chespirito demuestra que los derechos de autor y los contratos son igual de importantes que el talento. Gracias a ellos, los creadores pueden proteger su obra, decidir quién la usa y evitar que otros se adueñen de ellas.
Más allá del talento artístico, los contratos legales y la gestión adecuada de derechos son fundamentales, pues nos ayudan a conservar el control de las creaciones. Gracias a que Chespirito y sus representantes olvidaron renovar esos registros y prever bien las sesiones, se debilitó su protección y perdió parte de su propiedad intelectual. Hoy en día, los personajes de Chespirito están en manos de sus herederos y empresas que gestionan las licencias y las explotan comercialmente mediante contratos mercantiles con plataformas, canales o productores. Así, aunque los contratos originales exactos no son públicos, lo más probable es que fueran de prestación de servicio y cesión de derechos mercantiles. Hoy se manejan como contrato de licencia y cesión patrimonial. Aunque los pleitos legales dejaron heridas, también nos dejaron una gran lección. Cuidar la parte legal de una obra es la mejor forma de que siga viva por generaciones. Me despido y agradezco su atención.